3 semanas después de enterrar a mi madre, encontré un diario escondido en el fondo de su closet. Estaba envuelto en una tela vieja, debajo de una caja de zapatos que nadie había tocado en años. Me llamo Ann, tengo 29 años y lo que estaba a punto de descubrir iba a cambiar mi vida para siempre. Mi madre murió de cáncer de páncreas. Fue rápido y cruel. 4 meses desde el diagnóstico hasta su muerte. No hubo tiempo para despedidas. No hubo tiempo para conversaciones pendientes. Después de su funeral, empecé a vaciar su casa. Era solo yo. A mi padre había muerto hace 10 años. No había nadie más. Cuando llegué a su closet encontré la caja. La bajé del estante más alto. Adentro había álbumes viejos, fotos y en el fondo, envuelto en esa tela gastada, el diario, la portada de cuero, estaba desgastada. Las páginas amarillentas, la letra de mi madre llenaba cada hoja con esa caligrafía perfecta que siempre tuvo. La primera página estaba fechada 2 meses antes de mi nacimiento. Decía no, me dijeron que tendré que elegir, no sé si podré hacerlo. No entendí qué significaba. Así que seguí leyendo. Las primeras páginas hablaban del embarazo y miedos, de la emoción de ser madre, todo normal, todo lo que esperarías de una mujer embarazada. Pero entonces llegué a una entrada de 3 semanas antes de mi nacimiento. Y todo mudó. Los doctores me explicaron la situación. Hoy hay complicaciones con el cordón umbilical. Uno de los bebés está en riesgo. Si el parto se complica, tendré que elegir a cuál salvar. Me quedé helada. Uno de los bebés, en plural, seguí leyendo con las manos temblando. No le he dicho a nadie todavía, ni siquiera a Roberto. No sé cómo decirle que tal vez tengamos que elegir entre nuestros hijos, entre Ana y Sofía, entre una niña y la otra, Anne-Sofía, ese nombre. Lo había escuchado antes. Mi madre lo susurraba a veces cuando pensaba que yo no la escuchaba. Lo escribía junto a mi nombre en las tarjetas de cumpleaños. Siempre pensé que era un nombre que le gustaba, pero no era eso. Tuve una hermana gemela, se llamaba Sofía Ann. Y nadie me lo dijo en 29 años. Pasé las páginas con los dedos temblando. Mi madre describió cada detalle de ese embarazo gemelar, cada ecografía que mostraba problemas, cada conversación con los doctores sobre los riesgos. Finalmente, llegué a la entrada del día de mi nacimiento. Ana nació a las 3:42 de la mañana. Perfecta Sanahan, la sostuve y lloré de felicidad. Pero entonces, el doctor me miró y supe lo que venía. Sofía no lo logró. El cordón la estranguló durante el parto. Intentaron salvarla, pero fue demasiado tarde. Nació a las 3:47, dormida. 5 minutos después de su hermana. La sostuve también, tan pequeña, tan quieta. La pedí perdón. Le dije que la amaba y luego tuvimos que dejarla ir en él. El diario se cayó de mis manos. Mi madre tuvo 2 hijas, una vivió, otra murió. Y durante 29 años cargó ese secreto sola. En el fondo de la caja encontré más cosas. Una foto de una bebé diminuta envuelta en una manta rosa. Sofía se parecía a mí en un brazalete del hospital. Nombre en Sofía Martínez. Fecha de nacimiento y muerte. A la misma, mi cumpleaños, el día que llegué al mundo fue el día que ella lo dejó. Y había algo más en un sobre con mi nombre. Lo abrían, mi querida Ann. Si estás leyendo esto, significa que me fui antes de poder decirte la verdad. Perdóname, tuviste una hermana gemela. Se llamaba Sofía, murió al nacer. Durante 29 años, guardé este secreto porque pensé que era lo mejor. Porque no quería que cargaras con culpa que no te pertenece, Ann. Pero ahora sé que me equivoqué. Tenías derecho a saber, Anne-Sofía está enterrada en el cementerio San Miguel, sección B. Lote 47. La visito cada año. Ahora te toca a ti decidir si quieres conocerla. Te amo. Siempre te he amado a ti y a ella. Con todo mi corazón roto, al día siguiente manejé al cementerio. Encontré la sección B, conté los lotes hasta el 47. Ahí estaba una lápida pequeña, casi escondida entre el pasto. Decían Anne-Sofía Martínez, amada hija y hermana, nacida dormida, pero nunca olvidada en hermana. Mi madre había puesto hermana en esa lápida, incluso cuando yo no sabía que Sofía existía. Me arrodillé frente a esa piedra fría.
Toqué su nombre con los dedos, y por primera vez en mi vida le hablé a alguien que había estado conmigo desde el principio. Hola Sofía, soy Ana, tu hermana gemela. Acabo de enterarme de ti. Perdóname por no venir antes, pero estoy aquí, ahora. El viento sopló entre los árboles. Por un momento sentí algo, como si alguien me estuviera escuchando. Pasé toda la tarde ahí, Ann, hablándole, llorando, procesando. Cuando el sol empezó a bajar, supe que mi vida había cambiado para siempre. Ya no era solo Ana Ann la hija única. Ahora era Ana Ann la gemela que sobrevivió. La hermana de Sofía. Si esta historia te está tocando el corazón, no olvides suscribirte al canal. En los comentarios, déjame saber qué historia quieres escuchar después. Volví a la casa de mi madre esa noche. Empecé a leer el diario desde el principio, esta vez con calma, como si cada palabra fuera un regalo. Aprendí cosas que nunca había sospechado. Mi madre tuvo 3 abortos antes de quedarse embarazada de nosotras. 3 bebés que no llegaron a término. Por eso, el embarazo gemelar fue tan importante. Después de 3 pérdidas, finalmente iba a ser madre de 2 niñas a la vez. Escribía sobre cómo nos hablaba en su vientre, cómo nos ponía música, cómo mi padre nos leía cuentos, pero también escribía sobre el miedo, sobre las ecografías que mostraban problemas, sobre los doctores que advertían que el parto sería complicado. En una página encontré pegada una ecografía vieja, en otra, una nota médica a mi madre. Guardó todo, cada documento, como si no quisiera que nada se perdiera. Lo que más me impactó fueron las entradas sobre Ann, sobre cómo fui creciendo. Mi madre escribió cada momento importante, como si le estuviera contando a alguien, y ahora entendía a quién. Ana dio sus primeros pasos hoy, y pensé en los pasos que Sofía nunca va a dar. Cada logro mío era también un luto para Sofía. Llegué a una entrada de cuando yo tenía 3 años. Ana hizo algo extraño hoy. Estábamos en el parque y empezó a hablar sola. Le pregunté con quién hablaba. Me dijo con mi amiga, la niña que se parece a mí. A mí no había nadie. Ahí recordé esa amiga que solo yo podía ver. Mis padres decían que era imaginación, pero mi madre sabía la verdad. Había otra entrada de cuando tenía 5 años. Ana dibujó 2 niñas idénticas tomadas de la mano. Le pregunté quiénes eran. Me dijo, somos yo y mi hermana. Nunca le he dicho nada sobre Sofía. Recordé esos dibujos. Los hice una y otra vez durante toda mi infancia. 2 niñas iguales, siempre juntas. Como si una parte de mí supiera que no estaba sola. Mi madre guardó todos esos dibujos. Los encontré en una carpeta. 29 años de dibujos de 2 niñas juntas. Las entradas siguientes hablaban de los años que pasaron, de cómo mi madre visitaba la tumba de Sofía cada año en mi cumpleaños, de cómo llegaba a casa con los ojos rojos y le decía a mi padre que era por alergia. Para mí era solo un día de cumpleaños. Para ella era el día más difícil del año. Ana cumple 15 años mañana. Va a brillar, pero yo voy a estar pensando en Sofía en los 15 años que nunca va a cumplir, y voy a sonreír, porque eso es lo que hacen las madres. Sonríen aunque por dentro estén muriendo. Lloré leyendo eso por mi madre, por los años que sonrió mientras por dentro se rompía. Pero también encontré algo más en cartas. Cartas que mi madre le había escrito a Sofía una cada año. Le contaba sobre mí, sobre mi vida. Sofía Ana cumple 20 años hoy. Se graduó de la universidad. Se parece mucho a ti en los ojos. Si la conocieras, se llevarían muy bien. Te amo mucho. Siempre, mi madre le escribía cartas a una niña que murió 20 años atrás, como si pudiera leerlas. La última carta estaba sin fecha, suelta entre las páginas. Mi madre la había escrito con prisa. Sofía, pronto le voy a contar a Ana sobre ti. Merece saber, merece conocerte. Espérenme a las 2, cuando llegue allá vamos a estar las 3 juntas. No supe cuándo escribió esa última carta. Tal vez el día antes de morir, tal vez meses antes, pero supe una cosa. Mi madre siempre pensó en nosotras. Después de leer todo el diario, decidí hacer algo que tal vez suene extraño. Decidí buscar a Sofía, conocerla de todas las formas posibles. Fui al hospital donde nacimos. Pedí nuestros archivos médicos. Me los dieron, todo estaba documentado. El embarazo, a las ecografías en el parto, las decisiones que los doctores tuvieron que tomar, todo confirmaba lo que mi madre escribió. Pero lo más impactante no estaba en los papeles, estaba en mí después de descubrir
la verdad empecé a notar cosas que siempre estuvieron ahí, pero que nunca supe interpretar. Cuando era niña, tenía pesadillas frecuentes, siempre la misma. Estaba en un lugar oscuro, sola, pero no sola. Había alguien más, alguien que no podía ver, pero que podía sentir a muy cerca. Y luego de repente, ese alguien se alejaba, se iba y yo quedaba sola gritando. Ahora entendía ese sueño. Mi subconsciente recordaba estar junto a Sofía, recordaba la separación. Fui con una psicóloga. La conté todo, le mostré el diario. Ella no se sorprendió. Lo que describes es muy común en gemelos sobrevivientes. Los gemelos que pierden a su hermano, al nacer, desarrollan una conexión emocional con esa pérdida que persiste toda la vida en los sueños. La sensación de estar incompletos, la búsqueda constante de algo que no pueden nombrar. Todo tiene sentido. Ahora en toda mi vida sentí que me faltaba algo, que no estaba completa, que había un hueco en mí que nadie podía llenar. Ahora sabía que ese hueco tenía nombre. Se llamaba Sofía la psicóloga. Me sugirió algo, aunque que le escribiera cartas a Sofía como lo hacía mi madre. Esa noche escribí mi primera carta. Hola Sofía, soy Ana, tu hermana. No sé si puedes escucharme, pero voy a intentarlo. Mamá guardó un diario durante toda su vida. En ese diario estaba tu historia. Tu historia y la mía. Mamá, te amo. Yo también te amo, aunque apenas te estoy conociendo. Te prometo que voy a conocerte de todas las formas que pueda. Empecé a ir al cementerio cada semana, los domingos, como lo hacía mi madre. Llevaba flores, me sentaba frente a su lápida. Le hablaba a Ann, le contaba mi semana. Parecía locura, lo sé, pero lo que sentía ahí no parecía locura, parecía conexión. Un domingo, mientras estaba ahí, llegó una señora mayor. Se detuvo al vernos. Miramos, ella miró la lápida. Luego me miró a mí, se le llenaron los ojos de lágrimas. ¿Conociste a esta bebé?, me preguntó. Es mi hermana, le dije. La señora se llevó la mano a la boca. Dios mío, eres sana. Yo no la conocía. Le pregunté, ¿quién era? Soy la enfermera que atendió el parto. Yo estuve con Sofía, la sostuve antes de que la dejaran ir. Me quedé sin palabras. Tu madre me buscó muchos años después. Me encontró porque yo dejé una nota en el archivo médico, una nota personal donde describía cómo estaba Sofía, cómo se veía, lo que tu madre no pudo ver porque estaba atendiendo a Ann. Sacó de su bolsa un papel viejo doblado amarillento. Esto lo escribí esa noche. Lo guardé durante 29 años pensando que alguien lo necesitaría. Me extendió el papel. Lo abrí con manos temblando. Bebé Sofía llegó a las 3:47. No respiró. Intentamos todo. Cuando los intentos fallaron, la sostuve durante 10 minutos. Era la bebé más bonita que vi en mi carrera. Tenía las manos abiertas, como si estuviera buscando a alguien. Cuando la dejé ir, la dejé con las manitos abiertas, pensando que tal vez así encontraría a su hermana, donde sea que iban a estar algún día. Las manitos abiertas, buscando a alguien. Me llevé la mano al pecho, porque yo también siempre he buscado algo que no puedo nombrar. Ahora sabía que Sofía buscaba lo mismo desde el principio. La enfermera me abrazó frente a esa lápida. Dos desconocidas llorando juntas, conectadas por una bebé que vivió 5 minutos. Si esta historia te está conectando, suscríbete al canal. Déjame en los comentarios si alguna vez has sentido esa conexión con alguien que ya no está. Pasaron 2 meses desde que encontré el diario. Mi vida cambió de formas que nunca imaginé. Convertí una parte de mi cuarto en un espacio para Sofía. Puse el molde de su mano en la foto, el brazalete del hospital, las cartas de mi madre, los dibujos que hice de niña, todo junto. Un espacio donde Sofía existe. Cada mañana le digo buenos días, le cuento si dormí bien, si tengo planes, si me pasó algo interesante. Sé que parece raro, pero para mí es lo más natural del mundo. Es como tener la conversación que debimos tener desde el principio. La psicóloga dice que estoy sanando, que procesar la pérdida de un gemelo es un proceso largo, que no tiene reglas. Mi forma es incluir a Sofía en mi vida. El diario de mi madre sigue en mi mesita de noche. Lo leo cuando necesito sentirme cerca de ellas, de mi madre y de mi hermana. A veces abro una página al azar y encuentro algo que no había notado.
Un detalle pequeño que cambia todo, como la entrada donde mi madre describe un sueño. Una noche antes del parto, soñó que las dos nacimos sanas, que las dos lloramos, que Roberto la despertó con 2 bebés en los brazos. Ese fue su último sueño feliz antes de que la realidad llegara. Fui al cementerio el día de mi cumpleaños número 29, el cumpleaños que mi madre planeaba usar para contarme la verdad. Llegué temprano, llevé flores para ambas tumbas. Para mi madre y para Sofía me senté entre las 2 lápidas en silencio. Dejé que el sol calentara mi cara. Dejé que ese lugar hiciera su trabajo, porque los cementerios no son solo para los muertos, también son para los vivos que necesitan conectar. Mamá, dije finalmente, cumplí 29 hoy, el día que querías contarme. No necesitas hacerlo. Ya sé, todo leí el diario, conocí la historia, conozco a Sofía ahora, no me culpo. No me siento culpable por haber sobrevivido. Solo siento que las extraño a ella y a ti. Pero extrañar no está mal. Eso significa que las amén. Volteé hacia la lápida de Sofía. Y a ti, hermana, gracias, San, por estar conmigo desde el principio. Por esa amiga que tenía de niña, por los dibujos, por esa sensación de que no estaba sola. Nunca estuve en el viento, sopló más fuerte. Las hojas del árbol se movieron de forma extraña. Pasó solo un segundo, pero lo sentí. Sonreí, por primera vez en meses, sonreí sin que doliera. Algo se había sanado adentro de mí, algo que estuvo roto durante 29 años. Me levanté y puse las flores. Las toqué con suavidad, y antes de irme me incliné hacia la lápida de Sofía, la besé. Nos vemos el próximo domingo, hermana. Manejé a casa con los ojos secos. No lloré. Por primera vez en 2 meses, no lloré, porque no había nada más que llorar. Solo había que entender, y entender trae paz. Esa noche abrí el diario una última vez, la última página, la carta que mi madre me dejó. Saqué un bolígrafo. En la página en blanco escribí algo. Mamá, Sofía, no dejo que esta historia muera. La voy a contar, para que el mundo sepa que Sofía existió, para que recuerden que nació dormida, pero nunca olvidada, para que sepan que sus 5 minutos importaron. Gracias por esa hermana. Gracias por ese diario. Con todo mi amor a Nanan cerré el diario. Lo abracé, me acosté, y esa noche soñé diferente. Soñé que estaba en un lugar iluminado, cálido, y estaba Sofía frente a mí, viéndome, con esas manos abiertas, extendidas hacia mí. Las tomé. En el sueño, tomé sus manos, y por primera vez en 29 años sentí que estaba completa. Desperté sonriendo, y por primera vez en mucho tiempo, no busqué nada, no sentí ese hueco. Porque Sofía no se fue, nunca se fue. Solo estaba esperando a que yo la encontrara, y yo la encontré. Gracias por escuchar esta historia hasta el final. Sé que fue difícil, sé que dolió, pero tenía que doler para sanar. Si te gustó, dale like ahora mismo y suscríbete al canal. En los comentarios déjame saber qué te pareció y qué historia quieres escuchar después. Nos vemos en el próximo video.